todos, una vez más bienvenidos a este espacio de Omnes Asociación, en donde estamos tratando temas pues de mucho interés. Y en este caso vamos a tratar un tema que en estos últimos tiempos ha estado ya muy fuerte y se está viendo mucho, sobre todo aquí en España, y es el tema del bullying, ¿no? Lo queríamos hacer desde un punto de vista profesional, así que hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Soraya Gutiérrez, que nos está acompañando para explicarnos un poquito sobre este tema. Y ella nos va a comentar un poquito más cuáles son sus especialidades y todas sus experiencias ejerciendo aquí sobre el tema del bullying en España. Bienvenida, Soraya. Hola, ¿qué tal? Yo soy Soraya, he hecho un máster infanto-juvenil, estoy especializada en niños, adolescentes y jóvenes, y en los últimos 2 años es cuando más he trabajado justamente con casos de bullying. ¿Qué nos podrías decir? Nosotros desde el principio, ¿no? Desde cuando, ¿cuáles son los síntomas que podemos notar nosotros a nuestros niños o a nuestros jóvenes que nos pueden como alertar que están sufriendo bullying? O sea, vamos a empezar un poquito de allí, tú vas desarrollando el tema que sabes mucho mejor sobre esto, pero desde allí, ¿no? Desde el comienzo, de ¿qué se empieza a ver? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, primero a nivel muy básico, el bullying es un maltrato, pero un maltrato que es constante. Esto es súper importante diferenciarlo, porque muchas veces pasa que un caso de violencia puntual terminan pensando que es bullying, y para que sea bullying tiene que ser constante, varias veces o varias veces en un mes, o al menos si es una vez al mes, varias veces durante cierto tiempo específico, ¿no? ¿Qué pasa con esto? El maltrato puede ser de 4 formas distintas. Puede ser un maltrato o un acoso que sea físico, incluye collejas, empujones, zancadillas, todo lo que sea, cualquier tipo de maltrato físico, cualquier tipo de agresión con la que tú no estés de acuerdo. Ahora, también puede ser maltrato psicológico, humillaciones constantes, puede pasar incluso motes, pero motes negativos que causan un dolor en la víctima. Todo tipo de motes negativos, todo tipo de críticas constantes, ¿ok? También puede ser maltrato social. El bullying social es cuando una persona constantemente se queda aislado, bien sea en su grupo de amigos o en la clase como tal, o en el recreo, o incluso invito a todos al cumpleaños, pero tú no. O por ejemplo, hacen cualquier actividad, un trabajo grupal de 4 personas y siempre el mismo constantemente se queda solo sin que nadie lo involucre en su grupo. El cuarto tipo de bullying sería el bullying, el ciberacoso o el bullying por las redes sociales, sea redes sociales o grupos de WhatsApp. La cosa es que cuando el acoso es cibernético también se considera un maltrato, incluso de mayor gravedad, porque de cierta manera están jugando con la imagen de otra persona. Pero también todo lo que sea poner una foto, por ejemplo, con comentarios negativos, o una foto íntima, o jugar con la imagen de la persona sin que esta persona dé su consentimiento para ello. En cualquiera que sean los 4 tipos de bullying, ¿okay? Todos pueden ser tratados con terapia obviamente psicológica, pero a lo que tú me preguntabas, que es como cómo saber si mi hija está pasando por alguno de estos 4, ¿no? Hay muchos indicadores, pero los más frecuentes son que la niña expresa que no quiere ir al colegio, que le duele la barriga o puede inventar dolores distintos, dolor de cabeza. Incluso hay niños que han llegado a vomitar incluso por el malestar que esto les causa, y terminan viendo que por cualquier manera que ellos encuentren, cualquier excusa, les impida terminar yendo al colegio, ¿no? Entonces, tanto excusas frecuentes como dolores frecuentes de salud, como que te exprese la queja y el malestar cada vez que está allí. También la postura corporal de la niña, una niña que se levanta y ya desde que se levanta no quiere vestirse, no quiere salir, va callada completamente durante todo el trayecto hasta el colegio. Tú la ves cuando entra al colegio que le cuesta dar ese paso para entrar realmente. Cuando la buscas a la salida, tiene la cara triste, no, está callada también de nuevo durante todo el trayecto. Puede pasar que llegue a casa y no quiera comer. En casa, cuando está haciendo los deberes, no tiene ningún problema, pero luego te encuentras con que aquellas puntuaciones que justamente se hacen en clases, o exposiciones orales, o una puntuación de comportamiento, o un trabajo donde ella tenga que hacerlo con otro compañero en clase, es donde sale mal. Y tal vez hay una diferencia entre las notas que ella obtiene sola y las notas que ella obtiene justo en el momento que está en el área escolar, ¿no? Otra cosa que es muy típica es que la niña, aunque no cuenta nada, cambia su manera de relacionarse en casa. Se encierra más en su habitación, no quiere jugar como antes, ya no habla contigo como madre o padre como antes. Todo este tipo de cosas nos tienen que decir que ocurre algo. Lo primero cuando ocurre eso es intentar tener una conversación con ellas
pero no una conversación que sea atacante. Yo no puedo decirle en plan, te pasa algo, me lo tienes que decir, soy tu mamá, háblame. Porque ya la niña viene de sufrir acoso, con lo cual ya la niña está a la expectativa, ya no quiere que nadie entre en su vida, sino que se ha encerrado en su micro burbuja. Si tú además le pones presión o la atacas, se va a encerrar exactamente igual que en el área escolar. ¿Qué es lo que se debe hacer? Tal vez contar algo tuyo donde te pudo haber pasado en algún momento, si no te pasó en el colegio, en el trabajo o cualquier ámbito de tu vida donde tú te viste como minimizada por otra persona, ¿no? Abrirle tu corazón y en ese momento preguntarle, ¿te ha pasado esto alguna vez? Y ahí dar pie a que ella hable. Si ese día ella no quiere hablar, no seguirla presionando. Dar tiempo y de otro momento volver a intentarlo. Es súper importante. Si vemos que a la niña le cuesta hablar, jugar con ella, pasar tiempo con ella, darle su espacio, a lo mejor una semana donde yo conscientemente he apartado un tiempo para estar con ella al día, y después de esa semana que me he ganado su confianza, que he intentado entrar un poquito más en su corazón, ahí volver a intentar preguntarle. Es súper importante tener una buena comunicación con los profesores y con la tutora para que tú te puedas enterar un poco de qué está ocurriendo. Si tienes acceso incluso a amigas, poder hablar con las amigas de ella, poder indagar un poquito qué ocurre. Es muy bueno invitar, sobre todo en la primaria, a las amigas de ella a casa, que hagan trabajo en casa y observar de lejos cómo es esa interacción entre ella y sus amigas. Luego, cuando te has dado cuenta de que efectivamente ocurre algo, normalmente lo que principalmente recomendamos es que se hable en primera instancia con el tutor, intentando presentarle todo lo que sabes, si la niña te ha llegado a contar todo lo que ella ha relatado, y una vez que estás allí, si el tutor no te da alguna solución, es cuando subimos a orientador o a director. Si aún estando con ellos no hay una solución o prometen solucionarlo, pero luego te das cuenta de que se vuelve a repetir el maltrato durante esa semana o durante ese mes, en ese momento sí podemos acudir a instancias en la Junta de Andalucía, donde hay un protocolo bien establecido por profesionales, por psicólogos, trabajadores sociales y psicólogos que se encargan de haber estudiado todo para intervenir en ese colegio directamente. Pero esto hacerlo como última instancia. Lo ideal es primero resolverlo con el profesor, con el tutor, y solo en última instancia ir a la Junta de Andalucía. Esto en cuanto a la actuación del padre. Luego en casa, mucho apoyo emocional. Es súper importante escuchar todo lo que la niña te dice, es súper importante el afecto físico, no escuchar de manera lejana, sino una escucha activa, donde te acercas, donde asientes, donde la niña entiende que estás preocupado, que realmente te importa lo que ella te está hablando y de que además quieres ayudarla, ¿no? Aparte de eso, es muy importante el acompañamiento físico en cuanto a abrazos, a mucho cariño. Tú piensas que su autoestima ha estado siendo dañada por mucho tiempo, entonces es muy importante la intervención en el autoestima. Hay juegos que hemos realizado desde nuestra asociación que son justamente para que el padre desde casa pueda intervenir en la autoestima de su hijo. Son muy sencillos, si quieren en algún momento los podemos compartir, pero la idea es que el padre no se quede con que lo oí, lo denuncié y ya está, sino no, ahora empieza tu trabajo. Ahora es el momento donde tú tienes que empezar a ocuparte de la niña, empezar a entrar en su corazón, empezar a atacar el autoestima, empezar a fomentar esa confianza para que te siga contando lo que sucede mañana y empezar a entrenarla a nivel social. Cuando el caso ya es muy grave, se recomienda que vaya a terapia. Y en terapia, como nosotros solemos manejar a la víctima, es desde varios puntos distintos, pero contándote lo básico. Por un lado tratamos el autoestima. Es una intervención donde ella aprenda a aceptar tanto lo bueno de ella como las debilidades que pueda tener, y que esas debilidades aprenda o a forzarse más en ella para cambiarlas, o de alguna manera a empezar a desarrollarlas para que dejen de ser debilidades, o en algunas instancias que sus fortalezas sean las que suplan esas debilidades. Una vez que se trabaja todo en la parte de autoestima con el niño en las primeras 8 sesiones, luego lo que solemos hacer es pasar a la parte de autoconfianza, que el niño empiece a confiar tanto en sí mismo como en todo lo que le pertenece, que confíe en su familia, que confíe en los profesores que están dentro de la institución y que pueda confiar en algunos incluso de sus compañeros. Es importante porque el bullying lo que más daña es la confianza en las otras personas. Entonces es una manera de ayudar al niño a que no generalice, puesto que si generaliza llega un momento donde entiende como las relaciones sociales son negativas y me tratan mal, no me relaciono.
Y ahí es donde tenemos el principal problema. Cuando el niño se encierra en su burbuja, llega un momento donde él decide no contar nada, no relacionarse y se va, por decirlo así, apagando, muriendo por dentro. Y esto es lo que queremos evitar. Luego, en el tercer paso, hacemos una intervención en relaciones sociales. Le enseñamos al niño a relacionarse de nuevo con los demás, desde la postura física, cómo mirarlos, cómo hablarles, qué decir y qué no decir, cómo hacer actividades que estimulen un poco más las relaciones, como quedadas en casa, salida fuera del colegio, llevar un juguete muy chulo que haga que los otros compañeros por el juguete quieran jugar contigo. Hay distintas técnicas. La idea es enseñar a ese niño desde cero a empezar a relacionarse y a ser buenos amigos, y que no se quede solo con me quedo solo porque nadie quiere estar conmigo, sino que él pueda acercarse también. También muchas veces utilizamos el que el niño pueda hablar con la persona que es la más extrovertida en su clase y que esta persona pueda ser la que le ayude a integrarse. Utilizamos a la profesora como cómplice también, que es la persona que está realmente constantemente con ellos, pero la que ha estudiado y tiene una preparación para poder integrar al niño. Lo ideal es que el padre hable con el profesor y que éste le pueda ayudar a que el niño empiece a integrarse poco a poco durante el recreo, como a través de trabajos, como durante la clase. Incluso algunas responsabilidades como borrar el pizarrón o ser el que pase las diapositivas en una exposición, y que ella misma, a través de su trato con el niño, intente cambiar la imagen que el aula de clases tiene con respecto a él. Otro punto que trabajamos con las víctimas es que lo que dicen de ti puede influir si tú le crees. Si tú no le crees, no influye. ¿Cómo se trabaja esto? Se le presentan casos de famosos, entre ellos, por ejemplo, el de Michael Jordan, que su entrenador en un momento le dijo que él para el baloncesto no servía. Él se fue, lloró durante todo un día, pero luego decide, bueno, me he esforzado un mes para poder presentar esta prueba, me esfuerzo 12 meses, 12 veces más de lo que me esforcé al principio. ¿Qué pasó con esto? Al final volvió a presentar y quedó. Entonces al niño se le lleva a reflexionar. Si un entrenador lo que decía en ese momento pudo estar equivocado y ese chico no era que no servía, sino que en ese momento no se ha preparado lo suficiente, ahora lo que te dice un niño de 8 igual que tú, un niño de 13 o 14 igual que tú, ¿realmente es la verdad total? Le llevamos a que él empiece a creer más en sí mismo que en lo que le dicen los demás, pero sobre todo que acompañe esa creencia con actuación. Yo tengo ahora que empezar a esforzarme el doble, tengo que buscar las ayudas adecuadas para salir de mi situación. Muchas veces el bullying es por ser mal estudiante. En esos casos lo llevamos a que busque una academia, un profesor particular, la persona de la familia que se le da bien esa materia que al niño se le da mal, o incluso alguien de la clase que sí se le dé bien esa materia y que se la pueda explicar, pero buscar ayudas. Lo que no funciona es quedarte exactamente igual, porque vas a tener el mismo resultado y en un momento el niño mismo razona: si me dicen que no sirvo, me dicen que no soy inteligente y mis resultados también son que suspendo, pues 2 más 2 es 4, soy así. Entonces ahí el trabajo del padre es buscar todas las herramientas para desarrollar esa debilidad en el niño y transformarla en una fortaleza. Otra cosa que hacemos muchísimo con la víctima es enseñarle que no está sola, que hay maneras de ella decir lo que ocurre, incluso algunas sin que nadie sepa que ella lo dijo. Desde escribir todo en una hoja y pasarlo debajo del despacho del orientador y hacerlo en tercera persona. Por ejemplo, yo soy María y digo: Ana constantemente le dice todas estas cosas a María y constantemente le pega, y lo dejo debajo de la orientadora, de manera de que nadie sepa quién fue el que habló, porque muchas veces el miedo a contar las cosas, el miedo a ser el chivato del aula, es lo que hace que la persona diga: no digo nada. Y también el miedo muchas veces a la venganza por parte del acosador. Luego, cuando trabajamos con la víctima a nivel de terapia, es muy importante el entrenamiento en inteligencia emocional, donde ella aprenda que no sean las emociones las que dirijan su vida, sino que sea realmente su razonamiento el que le ayude a tomar una decisión, el que le ayude a enfrentarse a un obstáculo, y le damos estrategias incluso de resolución de problemas, tanto sociales como problemas personales, para que ella empiece a adquirir capacidades. No funciona mucho esto de decir: sé que no puedo, pero me repito sí puedo, sí puedo, sí puedo. Eso no funciona. Lo que sí funciona es armar al niño de capacidades nuevas, habilidades nuevas y estrategias distintas para que el niño entienda: ya no soy solo contra el acosador, ahora tengo una mochila con un montón de técnicas y estrategias con las que sé que puedo enfrentarme a este problema y salir adelante.
También se les enseña los límites, cómo yo ponerle límites a los demás, cómo yo decir que no, que muchas veces no lo hacen justo por no tener esa seguridad en sí mismo. Hacemos una intervención individualizada para que el niño aprenda a decir que no, a poner límites, a si le quitan un juguete poder pelear por ese juguete sin que sea con violencia. Se le enseñan estrategias para ser asertivo, donde yo consigo lo que yo quiero sin dañar al otro, sin perder el control sobre mí mismo, sin caer en ira, de una manera adaptativa. Con respecto al segundo punto, hemos pasado de la víctima, y con respecto al acosador, no se trabaja como normalmente lo hacen. Es verdad que es importante darle una sanción o un castigo, pero no nos enfocamos en el castigo. Cuando un acosador viene a consulta, realmente nos enfocamos en tratarlo a él como persona. Lo primero, ¿qué le llevó a ser acosador? ¿Qué historia tiene en casa? ¿A qué se está enfrentando? ¿Qué cosas pueden haber detrás? Si tiene un historial de padres separados, si tiene un historial de maltrato en su familia, todo lo que puede haber causado que él llegue hasta ese punto. Una vez que tiene las raíces que le han llevado a ser así, lo siguiente es justamente empezar a intervenir en cada una de esas raíces para que él cambie su comportamiento. Luego de segundo trabajamos la motivación. Lo que motiva a un acosador a cambiar no es la víctima, y muchas veces se intenta que la persona cambie por la víctima en sí. Lo que le ayuda a cambiar es entender que si yo hoy machaco al que tengo al lado, hoy doy una patada, mañana un empujón, mañana a otro una zancadilla, mañana a otra persona termino lanzándole algún objeto, ¿qué va a pasar si durante los 5 años de estudio yo me acostumbro a tener ese patrón de comportamiento? Que el día de mañana, cuando te cases con la mujer que amas, tienes muchas probabilidades de repetirlo. La estadística es muy alta entre una persona que hizo bullying durante toda la secundaria y el bachillerato y que llega a caer en maltrato en el futuro con su pareja. Con lo cual, a él mismo le interesa en ese momento cambiar ese patrón de agresividad para no repetirlo con las personas que sean las que más ame el día de mañana, ni con su esposa ni con su hijo. Tenemos mucho maltrato infantil que llega muchas veces al gabinete, y justamente llega por padres que en su momento también fueron maltratadores. No se saben controlar ellos mismos, ni la ira, ni lo que sienten en ese momento, y terminan sin querer haciéndolo con la persona que más quieren. Entonces es muy importante que él entienda que necesita romper ese patrón, porque si no se puede repetir. Luego hablamos del patrón ya no de agresión física, sino psicológica. Si yo hoy me burlo de ti, mañana te humillo, pasado te critico, pasado te pongo un mote negativo y me acostumbro a que esa es mi manera de relacionarme con la gente, ¿qué va a pasar? Que si hoy lo hago aquí en primero de la ESO, luego en segundo, luego en tercero, luego en bachiller o empiezo en primaria, después de 10 años haciendo lo mismo, cuando te relaciones en un trabajo vas a querer hacer lo mismo con tus compañeros de trabajo. Cuando tengas una esposa, sin querer vas a terminar burlándote a lo mejor de la apariencia física o poniéndole un mote negativo en tono de burla, pero que al final esas cosas hieren. Y si lo haces luego, también te puede pasar que lo hagas con tu hijo. Muchos casos donde he tenido pacientes con baja autoestima y que vienen a consulta por problemas emocionales fuertes, muchas veces las peores cosas que les han dicho vienen dichas por sus padres. Cuando tú te sientas con el padre asume que todo fue echando broma, pero cuando tú indagas un poquito más, te das cuenta que hacía lo mismo luego con sus compañeros de estudio. Con lo cual le muestras a la persona que hoy trabaja como acosador, que hoy lo hace como acosador, le muestras que realmente a él le conviene cambiar este estilo de manera de relacionarse, porque al cambiarlo está haciendo que su futuro cambie. Está siendo un mejor padre, un mejor jefe, un mejor empleado, un mejor incluso esposo. Entonces le enseñas que hay muchas cosas que lo motivan hoy a cambiar. Más incluso que la víctima en sí. Desde luego lo hacemos por la víctima, pero también tenemos que importarnos por esa persona en sí. Muchas veces el acosador recibe el mensaje de las instituciones de que esto está ocurriendo y lo que hacen es expulsarme. Yo no le importo a nadie. Y si es una persona que empezó a maltratar por llamar la atención y que justamente le estás demostrando que no te importa, que la castigas y ya está, la persona lo que hace es acumular más rebeldía, más incomprensión, y termina haciendo lo mismo el día de mañana. Ahora, cuando yo te siento en una consulta y te digo, tú me importas, me preocupa el modelo agresivo que estás teniendo, te muestro todas las consecuencias que ya hemos hablado y te digo, tengo una manera para que tú lo puedas cambiar. Y la idea es que a esa persona se le dé intervención, tanto en relaciones sociales como resolución de problemas, pero sobre todo en manejo de la ira. Una terapia para manejar la ira, manejar
empezar a controlarme a mí mismo, el autocontrol. Una terapia donde él salga de ahí siendo una persona que no tan solo ya no va a ser un buleador, sino una persona distinta en todas las áreas de su vida. Es un enfoque global, lo que trabajamos con el acosador. Luego hay una tercera figura que tal vez es la que menos se le presta atención en el bullying, que son los observadores. Sin embargo, cuando preguntamos en las aulas de clase, ¿quién es mayoría? ¿La víctima, el acosador o los observadores? Siempre son los observadores. El protagonista en el bullying son los observadores. Se les enseña que ellos son en clase la sociedad y la policía, que ellos son los que pueden hacer que esto se dé o que esto se frene a tiempo. Se les habla de la lucha de poderes entre el agresor y el resto de la clase. Si yo hoy te maltrato a ti, mañana la maltrato a ella, nadie hace nada. Pasado maltrato a otro y nadie hace nada. Llega un momento donde yo entiendo que aquí yo soy el que hace lo que quiera con todos y aquí nadie es capaz de plantarme cara. Como dicen en Venezuela, que tiene el sartén agarrado por el mango. ¿Qué pasa con esto? Que yo entiendo que como yo tengo el poder, yo puedo machacar a quien yo quiera. Y al principio tú empezaste no ayudando porque no era contigo, pero gracias a que yo gané poder, mañana me termino metiendo también contigo. Con lo cual tú como observador eres el primero que puede contar las cosas que ocurren. Porque el bullying no ocurre delante de los profesores, ocurre justamente detrás. Entonces los que pueden ser el puente perfecto para llevar la problemática a las personas que están preparadas para atenderla son ustedes los observadores. Luego, segundo punto, tú como observador, si intervienes a la primera, estás actuando incluso por ti mismo porque así no va subiendo en poder el acosador y no termina viniendo contra ti. Luego, tercer punto, como observador tienes tres opciones. Decidir, observo el bullying y participo en él. Decidir, lo estoy viendo, no estoy de acuerdo, pero por miedo a ser el chivato de la clase, por miedo a que haya represalia, me quedo callado. O decidir, estoy viendo esto, no estoy de acuerdo y yo decido que algo tengo que hacer. Como persona, como humano, yo me voy a involucrar porque no es justo que esta persona, que es mi compañero de clase, la esté pasando mal porque dos o tres quieran reírse a sus espaldas. ¿Ok? Esa persona que decide involucrarse muchas veces quiere hacerlo pero no sabe cómo. Entonces la idea es que a esas personas se les ayude, y es lo que hacemos en las charlas en los institutos, se les ayuda dándole estrategias, prácticas, no teoría. ¿Qué tengo que hacer si veo en el recreo que dos personas se están peleando? Todos te dicen separarlo. No, si los separas, dos personas en el momento de la agresividad, de la ira, y tú te metes en medio, tú también vas a llevar posiblemente golpes. Bueno, entonces si es mi amiga, yo lo que hago es que yo le defiendo. Tampoco. Si tú le defiendes, al final es combatir la violencia con violencia. Entonces le enseñamos que lo correcto en ese momento es pedir ayuda de un adulto, sea quien sea, que pueda atender realmente la situación de una manera adecuada. Incluso muchas veces les decimos, uno puede ir a buscar un adulto y el otro puede en algún momento gritar ayuda, ayuda, para que los que estén alrededor se acerquen a esa zona, vean lo que está pasando y puedan atenderle. La idea de esto es darles a ellos muchas herramientas prácticas donde si el día de mañana están ante el bullying sepan qué hacer y no se queden bloqueados. Muchas veces te dicen, sí, todos sabemos que hay uno o dos que se quedan siempre solos en clase, pero ¿qué hago? La idea es que tú lo metas en tu equipo de trabajo, lo invites a tu cumpleaños, le ayudes a integrarse, lo invites a las salidas, le des que tú formes parte activa, que no seas un mero espectador, sino que realmente te involucres, y para eso les damos técnicas para que ellos sepan cómo hacerlo. Otro caso muy típico es el ciberacoso. Y en el ciberacoso nos dicen, he visto una imagen de una compañera en una red social, pero ¿qué hago ante ello? Es súper importante denunciarlo, por ejemplo, hacer una captura de pantalla. Es súper importante en muchos momentos hablar con los profesores para que ellos también puedan hacer algo dentro del aula de clase, y con los padres de esa chica que posiblemente desconozca la situación. Entonces la idea es darle herramientas prácticas del día a día donde ellos digan, me pasa esto, hago esto, y así el niño tiene mucho más seguridad porque entiende que ya no soy yo contra el mundo, sino que llevo un montón de técnicas que me están ayudando a salir de allí. También en el caso de los observadores, por ejemplo, tenemos cosas prácticas y estadísticas científicas que nos avalan. Finlandia, por ejemplo, es el país con menos acoso. Ahora, ellos se entrenan justo a los observadores. Ellos no tratan a la víctima ni al acosador. Ellos entrenan a las clases desde el principio, es decir, primeros de primaria y primeros de la ESO, y empiezan a entrenar a todas esas personas para que tengan las herramientas psicológicas necesarias para cuando haya una situación poder mediar. Incluso en algunos colegios usan el grupo de mediadores.
5 o 6 personas que se entrenan para que ante un conflicto ellos desde adentro puedan ver cómo remediar la situación, ¿no? En fin, el observador realmente es una de las figuras más importantes. Luego, si tú me preguntas, por ejemplo, una vez que hemos visto los 3 personajes importantes en el bullying, como psicóloga, ¿qué le recomiendas a una madre para prevenir esto? Es muy importante la educación en casa. Muchas veces pensamos que el colegio educa a mis hijos y ya es suficiente. No, tú eres la persona más importante en la educación de tu hijo. Entonces, tú eres la figura perfecta para tu hijo. La idea es que en casa se trabaje el autoestima desde juegos sencillos, estando juntos, hasta palabras positivas diarias, hasta reconocer desde el mínimo éxito de tu hijo hasta el más grande, hasta impulsarlo a que los tenga o facilitarle las cosas para que los pueda tener, o desarrollar habilidades y valores. Por ejemplo, aquí en Granada, si los que nos están viendo son de Granada, hay un club que es el Club de los Davides, que prácticamente gratuitamente, porque solo cobra 5 euros al mes, se encarga de fomentar los valores en niños, se encarga de enseñarles cómo resolver conflictos y se encarga de enseñarles a nivel emocional cómo superar un conflicto si te está ocurriendo algo, ¿ok? Yo recomiendo el Club de los Davides, que está en calle Lope de Vega 5, como una manera, una estrategia de que tu hijo desde pequeño tenga un equipamiento. Si no estás aquí en Granada, busca algo parecido que haya en tu ciudad, y si no, tú misma como madre, dedícate media hora al día, que tenemos 24 horas, solo media hora para tu hijo a lo mejor, pero media hora que no sea hacerle la comida a los niños, ordenar la casa, no, media hora que es realmente para él, para conversar con él, para hablar con él y empezar a dejar tus valores, los que tú realmente piensas que tienes y que son importantes en él, para encaminarlo hacia principios de vida, para enseñarle qué persona quiero ser el día de mañana, qué padre quiero ser, qué trabajador quiero ser, ¿ok? Qué esposo quiero ser. Son muy pocos los hogares donde esto realmente se hace, y esto es lo más importante, porque si tú empiezas activamente a hacerlo, estás previniendo todo lo demás que puede ocurrir en el bullying. Si los padres desde primaria empezaran a hacer esto en casa, disminuiríamos un montón la tasa de bullying. Luego, ¿qué también recomiendo? Las escuelas de padres. Hay escuelas de padres en toda Granada, hay escuelas de padres en los colegios, y la estadística es que menos del 10% del colegio asiste a escuelas de padres. Asociación Proyecto Familia tiene también escuelas de padres gratuitas completamente, a las que también puedes asistir si estás en Granada. Pero es súper importante que te formes como padre. Si lo quieres hacer desde tu casa, hay libros que son muy buenos, hay tutoriales en YouTube que son muy buenos, pero es importante que tú entiendas que tu responsabilidad como padre incluye formarte para educarlos para la vida. Y no solamente pensar que en el ensayo y el acierto y el error del día a día las cosas se llevan a cabo. Sobre todo cuando tenemos acosadores, es súper importante una reeducación en el área familiar. Es súper importante que si ese niño se acostumbró a humillar, a criticar o a insultar, es porque de alguna manera algo vio en casa o se lo empezaron a permitir. Vale, Soraya, ahora explícanos un poquito sobre Materia Gris, porque tengo entendido que eso es como un proyecto precisamente que se enfoca en el bullying y que ustedes dan charlas en los institutos, en los colegios, la gente puede contactar con ustedes para que ustedes lleven ese material a los colegios. Háblanos un poquito de esto. Sí, bueno, Materia Gris surge y pertenece realmente primero a Asociación Proyecto Familia. Esta es una asociación que tiene 10 años funcionando en Granada y ha trabajado en múltiples áreas. Entre ellas, el Club de los Davides que te comenté antes está dentro de esta asociación. Se puede contactar con Asociación Proyecto Familia, su encargada es Liliana Palma. Se puede contactar con ella si alguien quiere que esto se haga en su colegio, por ejemplo. Seas padre o representante en ese colegio, o sea un profesor que pueda escuchar esto y se interese, se puede contactar con Asociación Proyecto Familia directamente con su número de teléfono. Yo te puedo luego dejar el número y que lo coloquen abajo del vídeo. Tú pides que la persona vaya, y cómo funcionamos es que va un ponente y 2 voluntarios, van al aula de clase, se hacen 2 sesiones de 1 hora cada una. En esa hora se sensibiliza primero al grupo. Empezamos con un juego que es para que todos participen y se den cuenta de las cosas que hay en común entre ellos. Ahí rompemos como la primera barrera, porque a lo mejor yo no soy tu amiga ni me junto contigo, pero resulta de que tal vez con ese juego me doy cuenta que tú estás pasando por un problema emocional igual que yo,
o que tú estás pasando por cáncer igual que los de mi familia, o que estás preocupada porque hay familiares con alcohol igual que yo. Entonces rompemos la primera barrera, que es la barrera que nos divide del otro. Luego, en base a ese juego, le hacemos reflexionar de la importancia de que si ya pasamos 6 horas diarias con esos 30 compañeros todos los días, yo puedo hacer 30 puertas abiertas para el día de mañana o 30 puertas cerradas, ¿ok? Hablamos un montón de todo este tipo de cosas que te ayudan a relacionarte más a través de ese juego, de una manera muy práctica, con ejemplos directos. Es más, los chicos se ríen, se la pasan bien, no es la típica charla teórica. Por ejemplo, le dices a uno, ¿cómo te llamas? Pues tú vas a ser el director del Banco Santander en 15 años. Y luego a otro, tú ahora te acabas de casar con un pibonazo de tía, le quieres poner una casa, pero los requisitos para la hipoteca están ahí. Entonces, resulta que vas a hablar con el director del Santander y te encuentras que era el chico al que tú maltratabas durante toda la ESO, la primaria. ¿Tiene muchas ganas de hacerte el favor? No. Entonces, ese es un ejemplo de una puerta cerrada. O hoy te burlas de una chica porque te parece que la chica no es guapa, te burlas de un aspecto físico o la insultas de alguna manera. Y chicos, YouTube está lleno de antes y después y de cómo cambian los cuerpos. Y ahora resulta que en 10 años es el pibonazo de Granada y resulta que te la encuentras y ¿tendría muchas ganas ella de ser tu novia? Para nada. Así como esos ejemplos ponemos muchos donde les dejamos ver el que aquí estás labrando la puerta abierta para el futuro, la puerta cerrada, y la importancia de que aproveche esas 6 horas realmente en tener buenas relaciones. Luego, en la segunda parte, damos una charla específica con respecto a un tema específico también, de que no puedo revelar tal vez todo, pero este tema es un tema muy fuerte en la historia que para mí muestra el ejemplo de bullying más grande habido en la historia, donde una mayoría quiso ir contra una minoría hasta el punto de querer exterminarla. ¿Qué pasa con esto? Cuando todos oyen la charla, obviamente todos dirían yo jamás haría eso, pero luego se le relaciona 7 puntos de eso que ocurrió, que fue horrible en la historia, con los 7 puntos del bullying. Y resulta que ocurren exactamente igual en el bullying. Esto tiene muchos objetivos, pero uno de ellos es que el acosador, que lleva media hora escuchando el yo jamás haría eso, de repente cuando se lo unimos con el bullying, se quede como que espérate, es que lo estoy haciendo y yo no quiero ser así. Entonces apuntamos a la identidad de la persona. Tú como identidad no quieres realmente hacerlo malo ni ser malo. Tú como identidad realmente todos tenemos algo dentro en lo que en el fondo queremos ser buenos. Apuntamos a eso, a quién quiero ser yo. Yo no quiero parecerme a ellos, entonces tengo que cambiar hoy en día para realmente no llegar hasta allí. Otro punto de la charla que habla justamente, como hablamos antes, de los observadores. Te muestran qué tipos de observadores existieron ante esa situación. Y cuando tú ves los tipos de observadores, todos quieren ser como el último, el que se involucra, el que ayuda, el que arriesgó su vida por el otro. Le ayudamos a que después de dar la identidad, él se proyecte y se identifique con esa persona, hasta el punto de querer ser como él. Entonces les dejamos un rato reflexionando sobre si quieres ser como el tercero, en la siguiente sesión te decimos cómo. ¿Cuál es la idea? Que durante esa semana él empiece a pensar en toda la semana en sí quiero ser así, quiero dejar de hacer esto. O sea, que haya un tiempo donde él pueda digerirlo a nivel psicológico. La siguiente sesión se suele hacer con una separación de una semana. Y en esa segunda sesión directamente empezamos con ejemplos de qué puedes hacer. Uno de ellos, en ese mismo momento se les da la oportunidad de relatar lo que le ha ocurrido de septiembre hasta ese momento que se dé la charla a cualquiera de sus compañeros. Pero también en ese momento se les dice, si tú mismo estás pasando por esto, este es el momento de colocarlo aunque sea en tercera persona. Todo es anónimo, el nombre de la persona no sale en ese papel, con lo cual de ahí salimos con los casos que pueden haber habido y se le entrega directamente al orientador, para que el orientador, teniendo esos casos, pueda empezar a intervenir. ¿De qué manera? Se les deja al orientador unas indicaciones de qué tiene que hacer con la víctima, qué tiene que hacer con el acosador y cómo seguir trabajando en 2 o 3 sesiones más, pero realizadas por él, con los observadores. ¿Cuál es la idea también de la charla? Mostramos situaciones de famosos que pasaron bullying cuando eran más pequeños,
o famosos que en algún momento de sus vidas se sintieron muy acomplejados y muy mal por las cosas que decían sobre ellos. Famosos que en algún momento tuvieron complejos con su cuerpo, o tuvieron complejos por su inteligencia o por su estatura, o incluso famosos que tuvieron un diagnóstico real que parecía una debilidad, pero que llevado al terreno adecuado se convertía en una fortaleza. Y la idea es que si yo soy víctima me identifique con cualquiera de los 10 casos y empiece a tener estrategias para salir de ahí. Paralelo a eso, le ponemos las situaciones prácticas, como comenté antes, y se les pregunta a ellos ¿qué harían? Todos participan y luego se les dice realmente lo que tendrían que hacer. La idea es que cuando tú salgas de ahí, ellos se vayan, por un lado, sensibilizados de la primera, y por otro lado, ya con cosas que se concreten en la acción. Porque lo que está demostrado es que en el bullying, la teoría no ayuda. Lo que ayuda es, tanto que involucres el corazón para sensibilizarte y mostrarte que tienes que ser diferente, algo que llegue a lo más profundo de mí, que contacte con mis emociones y que cambie mi manera de pensar, pero a la vez, algo que se concrete en una acción, para que directamente el conocimiento sea puesto a la práctica y se convierta en sabiduría realmente, ¿ok? Eso es lo que principalmente se busca. Materia Gris es una organización sin ningún tipo de fines de lucro, igual que Asociación Proyecto Familia. Lleva, como dije antes, 10 años en Granada, es una ONG, también sin fines de lucro, y a pesar de que cuando se da una charla en los colegios hay otras asociaciones que cobran 500 euros, nosotros no cobramos absolutamente nada, ni siquiera los viáticos. Incluso en una parte de la sesión utilizamos chuches para reforzar a los chicos que están participando y hasta eso, todo es gratis completamente. La idea de esto es que ellos vean que se puede ayudar a las personas sin que sea por esperar nada a cambio, sino solo con poner tu granito de arena en intentar que en esta problemática tan grande se pueda empezar a disminuir o al menos prevenir que los de primero de la ESO no sean los agresores de toda la ESO y de todo el bachiller. Eso un poco es la idea principal. Súper interesante en verdad, y de antemano yo los recomiendo tanto al Club de los Davides como a ella misma como psicólogo, que ya comentaremos un poquito más adelante sobre algunos casos que hemos pasado. Bueno, yo tuve la oportunidad de que ella viera a mi hijo y se ocupara de muchas cosas de mi hijo. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por enfocar un poquito esto desde tu área psicológica y explicarnos un poquito cómo es todo este tema que es tan fuerte ahora, que es sobre el bullying. En la cajita de información le vamos a dejar los contactos que ha dicho de Asociación Proyecto Familia, también Liliana, ¿me dijiste se llama? Para que ustedes, si están interesados, si quieren las charlas en su colegio, lo que sea, puedan contactar con ellos y entonces así llevar esa charla, ese material a los colegios, que era sumamente importante. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros, es un honor tenerte aquí en verdad. Y esperamos pues poder ayudar a mucha gente con este tema. Gracias. Gracias a vosotros, hasta luego. Hasta luego.